Desde Caracas nos acompaña el expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Bienvenido, presidente. Gracias por estar con nosotros. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches, presidente. Una visita que ha generado ya mucha controversia a Venezuela y un intento de visitar a Leopoldo López, preso en Ramo Verde. ¿Qué tiene que comentar o decir acerca de los calificativos y amenazas que ha enviado el presidente Nicolás Maduro en torno a su visita y a la de dos expresidentes más? Bueno, en primer lugar, creo que el presidente Maduro está muy equivocado respecto de las razones y los objetivos de nuestro viaje, y me refiero al viaje del presidente Pastrana, del presidente Calderón y del que habla. Y además el presidente Maduro tiene que aprender, si quiere que lo respeten, él tiene que aprender también a respetar. Las verdaderas razones de nuestro viaje a Venezuela son tres. En primer lugar, fuimos invitados por la oposición democrática de Venezuela a visitar Venezuela para poder, en primer lugar, apoyar y solidarizar con la causa de las libertades, de los derechos humanos, de la democracia, del Estado de Derecho en Venezuela. En segundo lugar, queríamos visitar a Leopoldo López, un amigo que está preso hace más de un año y que de acuerdo a Naciones Unidas y muchos otros organismos es una privación de libertad absolutamente infundada. Y en tercer lugar, mañana participaremos en un seminario sobre libertad, democracia y ciudadanía en Venezuela. Esas son las causas por las cuales hemos venido a Venezuela y creo que vale la pena haber venido a este país que está pasando por tiempos muy difíciles. La postura que se ha adoptado por parte del presidente Nicolás Maduro, la negativa de que ustedes hayan podido visitar a Leopoldo López, dentro de un contexto democrático, ¿cómo la califica, presidente Piñera? Bueno, hoy día junto al expresidente Pastrana fuimos a visitar a Leopoldo López en el día de visitas. Y toda persona, aún que esté detenida, tiene derecho a que lo visiten sus familiares y sus amigos. Y eso fue lo que intentamos hacer hoy con el presidente Pastrana. Desafortunadamente, desgraciadamente, las autoridades venezolanas no lo permitieron, a pesar de nuestra insistencia por haber tenido la oportunidad de conversar con un amigo que está privado de su libertad, como es el caso de Leopoldo López desde hace ya casi un año. ¿Los han tratado bien, presidente Piñera? Parece que hubo alguna especie de altercado en el momento del intento de visita a Leopoldo López. ¿Nos puede usted decir cómo fueron las cosas? Sí, nos han tratado bien en lo formal, en lo de fondo, que era nuestra intención de haber podido conversar y compartir con Leopoldo López, no nos trataron bien. Hubo algunos altercados, había mucha fuerza policial. Esto es en la cárcel de Valle... De Ramo Verde, claro. Ramo Verde, perdón, la cárcel de Ramo Verde, que es una cárcel militar donde está detenido Leopoldo López, pero desde el punto de vista del trato no tenemos queja, pero sí tenemos una gran preocupación por lo que está ocurriendo en Venezuela. No solamente hay una crisis política, hay un grave deterioro de las relaciones, del diálogo entre el gobierno y la oposición, hay un desabastecimiento de elementos básicos como alimentos, medicamentos muy severo. Todo esto está afectando al pueblo venezolano y además una crisis económica muy grave y por tanto en tiempos como estos la mejor forma de enfrentarlos y resolverlos es apegándose a los principios de la democracia, del Estado de Derecho y al diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana, cosa que desgraciadamente no está ocurriendo. Presidente Piñera, ustedes están enterados obviamente de la situación, por ejemplo, en el caso particular de María Corina Machado, quien en parte está haciendo esta invitación concreta a ustedes para visitar Venezuela, está bajo investigación por un presunto plan de magnicidio. A pesar de este contexto, ustedes deciden ir. Y por otra parte, bueno, pues ¿no le parece que tantas acusaciones que hay de injerencismo, la figura presidencial de cualquiera de ustedes, vinculada a María Corina Machado en un tema que todavía está pendiente como un presunto magnicidio, no cree que era razón suficiente para, pues, tal vez no visitar Venezuela? ¿En algún momento lo pensó? Yo diría que todo lo contrario. Hoy día estuvimos con María Corina Machado, estuvimos también con Lilian Tintori, la mujer, la esposa de Leopoldo López. Porque si bien es cierto que hay que respetar los principios de no interferencia
y autodeterminación de los pueblos, en los tiempos modernos hay valores y principios como el valor de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos, que no tiene ni acepta fronteras. Y por tanto, de acuerdo a los tratados que la propia Venezuela ha firmado, como por ejemplo los acuerdos de integración de Mercosur, de la UNASUR o la propia OEA, existe la cláusula democrática que permite a todos los gobiernos que hemos firmado esos compromisos tener no solamente el derecho, sino que la obligación de levantar nuestra voz cuando sentimos que hay amenazas a las libertades, la democracia o los derechos humanos. Y por tanto, en tiempos difíciles es cuando los países requieren la mayor solidaridad y apoyo posible. No, como dijo el presidente Maduro, para intentar aventuras o golpes de Estado. Todo lo contrario. Aquí hemos venido presidentes demócratas a apoyar y fortalecer y solidarizar con la democracia y el Estado de Derecho venezolano. El presidente Nicolás Maduro ha mencionado en varias ocasiones que no existen colas, que las colas no son reales. Yo le pregunto, porque así como cualquier otra persona que visita Venezuela habrán visto muchas cosas. ¿Usted vio colas, presidente Piñera? ¿Vio colas? ¿Cree que hay un grave problema de libertades civiles? ¿Cómo siente Venezuela? ¿Y qué es lo que vio? Cuénteme. Bueno, es evidente que en Venezuela hay desabastecimiento grave de algunos productos básicos y que hay colas, largas colas de la población para poder adquirir esos productos. De hecho, hoy día cuando veníamos de vuelta de la visita frustrada a Leopoldo López, pudimos ver con el presidente Pastrana, con María Corina Machado, con Lilian Tintori, con nuestros propios ojos, largas colas de habitantes y ciudadanos venezolanos para comprar leche, pan y productos básicos que muchas veces escasean. Y eso es producto en parte de la crisis económica que está viviendo esta economía y en parte se debe a las políticas públicas que se están implementando y en parte, y esto va a ser algo que puede agravar la situación hacia el futuro, la brusca caída del precio del petróleo que sin duda afecta muy fuertemente a una economía petrolera como es la venezolana. En este contexto y con todo lo que ha visto usted, además del frustrado intento de visita a Leopoldo López, le pregunto desde su perspectiva y en su experiencia, ¿en Venezuela se vive en democracia en el día de hoy? Mire, la democracia es algo que requiere ciertas condiciones básicas. Yo más que responderle esa pregunta quisiera contestar con otra pregunta. Para que exista verdadera democracia tiene que haber independencia de poderes, es decir, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial deben ser independientes y deben ser autónomos. Tiene que respetarse el Estado de Derecho, tiene que respetarse las libertades de expresión y la libertad de manifestación de todos los ciudadanos. Tiene que también haber un pleno respeto por los derechos humanos. Y en mi modesta opinión, yo creo que la democracia, el Estado de Derecho y la independencia de los poderes del Estado está en riesgo en Venezuela. Se siente ya para finalizar irrespetado por los comentarios que ha hecho el presidente Maduro con respecto a su persona y a sus colegas expresidentes. Mire, a mí me tocó trabajar en conjunto con el presidente Maduro e incluso cuando él, antes de ser presidente, era ministro de Relaciones Exteriores, nos tocó trabajar juntos para crear lo que es la CELAC, que es la organización de todos los países de América Latina y el Caribe, y tenemos con él una relación, pero sin duda el estilo de algunos presidentes de descalificar con afirmaciones temerarias sin ninguna prueba, como las que emitió el presidente Maduro, no es un estilo que conduce a buenas relaciones entre los países. Yo prefiero siempre tratar con respeto y especialmente a aquellos que piensan distinto a lo que yo pienso. Han sugerido cosas verdaderamente preocupantes, lo ha sugerido el presidente Maduro, por ejemplo, presidente Piñera, que el dinero con el que se está haciendo esto pudiera ser mal habido, de alguna forma sugerido, vinculado al narcotráfico. Yo le pregunto, ¿de dónde sale este dinero y por qué diría así, algo así el presidente Maduro? Bueno, yo creo que eso es una afirmación totalmente infundada, sin ningún antecedente. Yo le puedo decir, los expresidentes Calderón, Pastrana y el que habla, nos financiamos nosotros mismos nuestro viaje. Hemos pagado todos nuestros costos de traslado, de habitación, y naturalmente que la organización local se preocupó de
poder tener los locales donde vamos a tener los seminarios para discutir sobre libertad y democracia. Pretender que porque hacemos un seminario hay financiamiento del narcotráfico es una afirmación temeraria, y esa pregunta debiera responderla con antecedentes. ¿Quién hizo esa afirmación? Yo le aseguro a usted que en esta materia el financiamiento es absolutamente transparente, además es muy modesto, porque cada uno ha aportado con lo suyo, y esas son afirmaciones que tienden a descalificar a los adversarios. En lugar de contrarrestar los argumentos de los adversarios, se pretende descalificar a las personas. Eso siempre ha sido una mala práctica que atenta contra la esencia de una sociedad democrática y contra la esencia de una sana convivencia. Los ha calificado también, presidente Piñera, como expresidentes vagos, y bueno, pues aquí ya, lejos de ser temerario, es como que algo muy personalizado, ¿no cree? Mire, si usted quiere descalificar a otro, muy fácil. Yo tengo, cierto, en el diccionario una enorme cantidad de descalificaciones que podría emitir ahora contra el presidente Maduro o contra cualquier otra persona. Yo creo que en democracia es mejor tratar a todos con respeto. Y cuando hay diferencias, contrarrestar ideas, contrarrestar argumentos, más que intercambiar descalificaciones. Así que yo no voy a caer en esa escalada de descalificaciones que le escuché lamentablemente al presidente Maduro. Por otra parte, el tema de Leopoldo López, usted lo sabe, es algo sumamente delicado que ha llegado incluso ya a generar opinión o sugerencia, o como lo quiera llamar, por parte de la ONU. Yo le pregunto, ¿ustedes consideran a Leopoldo López, usted particularmente, un preso político? ¿Usted lo pondría en esa categoría? Yo creo que es un preso político, y leí con mucha atención el informe de la Comisión de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, donde ellos analizan en profundidad lo que ocurrió ese 12 de febrero del año 2014 y también los argumentos que esbozó las autoridades judiciales venezolanas y la respuesta de Leopoldo López. Mi impresión es que Leopoldo López no ha cometido ningún delito y él solamente llamó a los ciudadanos a protestar pacíficamente dentro del marco de la Constitución y dentro del marco de la ley. Y eso es un derecho en toda sociedad libre y no se puede considerar nunca como un delito. Señor presidente Piñera, sé que tiene la agenda sumamente apretada. Le agradezco el tiempo dedicado a un servidor y bueno, pues que tenga la mejor de las estancias que se puedan tener en Venezuela en estas actividades que tienen planeadas. Gracias, presidente. Muchísimas gracias a usted por la oportunidad.